Mas yo amo a
Dios por este día que el Señor nos concede para reunirnos delante de su presencia y adorar al único Dios vivo y verdadero. Vamos a orar y vamos a entregar este culto en sus manos. Oramos especialmente por su palabra. Les recuerdo que el lunes de la semana que viene, esta que viene o la otra, comienzan las clases en la escuela bíblica. Hoy el último domingo que van a estar los estudiantes. Nuestra oración para que el Señor les ayude en todo. Que el Señor bendiga y que cada uno podamos aprovechar el tiempo que el Señor nos da en su misericordia. Después la clase mía empieza 3 semanas más tarde, el 2 de abril. Luego sus oraciones también. Y por la escuela en general, por todo, por las cosas necesarias y también por los alumnos que van a ir, que vayan con un corazón dispuesto para aprovechar ese tiempo, aprovechar ese lugar. Oramos todos juntos. Nuestro Padre Celestial. Entregamos en tu mano, nuestro Dios. En el poderoso nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar su asiento. Los hermanos que han preparado cantos especiales pueden presentar. Que el Señor le bendiga. Que pagaste por
Aquel hombre respondió lo que el Señor habló antes de ser entregado. Van a matar al Mesías, pero al tercer día va a ser resucitado. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. La tumba quedó vacía cuando pasaron 3 días después que murió en la cruz. Es Jesús, aquel hombre es Jesús. Hoy aquí está presente en medio de los creyentes, gran gozo puedo sentir. Cuando llegaron a destino, invitaron al peregrino para entrar en su casa. Aún así sin entender, pero algo de comer ellos prepararon. A la hora de la mesa fue la grande sorpresa, miraron y él ya no estaba. Se dieron cuenta que era Cristo, que allá en el camino junto a ellos caminaba. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. La tumba quedó vacía cuando pasaron 3 días después que murió en la cruz. Es Jesús, aquel hombre es Jesús. Hoy aquí está presente en medio de los creyentes, gran gozo puedo sentir. Falta poco para que vuelva a sus fieles preparados, con él los llevará. Aquellos que han sufrido han pagado aquí el precio para ganar al amado. Un encuentro tan glorioso con su esposa esplendorosa, comprada con su sangre. Hermoso ese momento, en el aire aquel encuentro para reinar con él. Cristo ya viene, mi amado ya viene. Estemos preparados para oír el llamado, para con él ir a gozar. Cristo ya viene, mi amado ya viene. Estemos preparados para oír el llamado, para con él ir a gozar. Estemos preparados para oír el llamado, para con él ir a gozar. Damos gracias a Dios porque una vez más nuestro Padre Celestial nos reúne en su presencia. El Espíritu Santo es el que tiene el poder de reunirnos, de juntarnos, pone la necesidad en nuestro corazón
nos trae a la presencia de nuestro Dios. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en una porción de la palabra de Dios. Y como introducción, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer dos versículos como introducción. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, el verso 4. Dice así la palabra de nuestro Dios y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí. Y en 2 Timoteo 3:16, vamos a leer también como introducción. Leímos todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 2 Timoteo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estos dos textos se apoyan mutuamente, porque el que leímos primero dice: porque las cosas que se escribieron antes, y acá encontramos que toda la escritura inspirada por Dios, dice nuestro pasaje, inspirada, respirada por el Espíritu Santo. Y sí, y para que produzca todo este efecto que dice acá, dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Todo este efecto solo puede ejecutarse en nosotros si cae en buena tierra, como escuchamos el domingo pasado. Todo este efecto solo puede ejecutarse en nosotros si cae en buena tierra, en un corazón predispuesto para recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios como de su misma boca. Así escuchamos el domingo pasado la palabra de nuestro Dios. Cómo vemos la delicadeza de nuestro Dios, cómo Él nos enseña. Vamos aprendiendo la manera de Dios. Nos decía la palabra que si no tenemos un corazón así predispuesto, la palabra no puede obrar en nosotros. No puede hacer estos efectos que leímos recién. Porque la palabra de Dios que salió de su misma boca, la envía con un propósito, dice. Y no va a volver vacía, dice, sino que va a hacer este efecto en nosotros. Porque nuestro Dios sabe nuestra necesidad. Y muchas veces es reiterativa la palabra de nuestro Dios, porque Él conoce que hay suma necesidad. Y hoy tenemos la cena del Señor, cena de comunión. Como escuchamos siempre, es un memorial. Y en la escritura antigua vemos que hay varios memoriales que Dios dejó escrito y de allí sacamos enseñanza para nosotros. Por eso vamos a leer en el libro de Josué. Gracias al Señor que cada culto podemos escuchar su palabra. Nos enseña la delicadeza de nuestro Dios. Él quiere que recibamos la palabra en nuestro corazón. Y el libro de Josué,
en el capítulo 4, vamos a meditar con la ayuda del Señor. Le fue mandado a Josué. Él era el encargado de hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y acá encontramos algunas instrucciones que Dios le dejó a Josué. Josué capítulo 4. Y dice, encontramos a Israel enfrente de la orilla del Jordán, el río de la muerte. Así encontramos a Israel acá. Este río lo separaba de la tierra prometida, la tierra prometida que Dios le prometió a sus padres, a la descendencia de Abraham. Y del otro lado del cruce del Jordán se encontraba la tierra de Canaán. Y la salvación de Israel caracterizaba en dos eventos de suma importancia, que nos presenta un aspecto de la cruz de Cristo. Sí, el primero, como sabemos, fue la Pascua, y el segundo fue el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo. Y el tercer evento, que es el que vamos a meditar ahora, es el cruce del río Jordán, el río de la muerte. Y como sabemos un poquito la historia, después que ellos pasaron el Mar Rojo, encontramos la peregrinación por el desierto durante 40 años. Y en el libro de Números, capítulo 33, después ustedes pueden leer en sus casas, en el libro de Números, capítulo 33, encontramos los registros de las jornadas de Israel, su peregrinación. Dijimos que duró 40 años. Y ellos avanzaban, ellos fueron guiados por todo el desierto durante esos 40 años, su peregrinar por el desierto. Y durante su peregrinar por el desierto ellos quedaban en algún lugar, dice, en cada lugar por donde en un determinado tiempo ellos paraban. Cada lugar o parada que encontramos en el libro número 33 dice que ese lugar tenía su significado, y de allí sacamos enseñanza espiritual. Sabemos que ellos en el desierto fueron guiados por la nube, que era la misma presencia de Dios, guiado por la nube de día y por la noche una columna de fuego, el Espíritu Santo. Y hasta no aprender la lección no podían avanzar. Cada lugar que ellos paraban tenían que aprender algo. Y hasta que ellos no aprendieran la lección, dice que el pueblo no avanzaba. Y cuando aprendían, ahí dice que la nube se levantaba, la gloria de Dios se levantaba y ellos seguían. Qué hermoso como ellos fueron guiados por la misma presencia de Dios en el desierto. La misma presencia de Dios los cubría en el calor, le daba en el frío, le daba calor también, y también los protegía del calor del sol del desierto, con esa columna de nube que le hacía sombra. Y así la misma presencia de Dios los guiaba. Y ellos, cada vez que la nube se levantaba, dice, la gloria de Jehová se levantaba, y ellos seguían, y ellos iban avanzando, ellos iban aprendiendo. Y hasta no aprender la lección no avanzaban. Y así es el camino de fe. El camino de Dios, la manera de Dios, es un camino de fe, es un camino desconocido, pero que vamos aprendiendo a caminar con nuestro Dios en completa dependencia de nuestro Dios. Así ellos caminaron por el desierto, completa dependencia de Dios.
aprender a depender del Espíritu Santo. Por eso envió Dios el Espíritu Santo. Y Jesús rogó al Padre, dice, para que envíe el Espíritu Santo, para que ello también nosotros podamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, a obedecer la palabra de Dios. Antes de actuar, antes de tomar una decisión, si tenemos alguna duda en el camino, siempre el consejo es consultar qué dice Dios, qué piensa Dios. Siempre tenemos que, antes de tomar una decisión, si tenemos alguna duda de que estamos haciendo bien, de que estamos haciendo mal, siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Si tenemos alguna inquietud, siempre fue el consejo de nuestros maestros de ir a la presencia de Dios y consultar. Y si no, también ir a nuestros mayores, a ir al anciano, al pastor de la iglesia y consultar. Esa es la manera de Dios que nos dejó a cada uno de nosotros. Esa es la manera que Dios nos dice de estar sujeto a nuestro pastor, de tenerlo como en gran estima, porque ellos fueron levantados por Dios, no fueron levantados por hombres, fueron levantados por Dios. Y dice el consejo de la palabra que tenemos que tenerlo en gran estima y tenemos que sujetarnos a ellos. Escuchábamos la otra vez con mi esposa una prédica que suben los hermanos en el grupo y contaba un testimonio del hermano José, que en su tiempo, que fue el maestro de la escuela bíblica, fue el anciano, y él mismo contaba, el pastor Bacebé, un testimonio que él les contaba así, de que el mismo, el hermano José, había ido a dar un consejo a un pastor que anteriormente había sido su alumno. Y este hermano, que ya era pastor, le dice que no iba a seguir su consejo porque él estaba guiado por el Espíritu Santo. Y el hermano José, con toda humildad, no dijo nada. Se retiró y después contó en una prédica así, que este hermano dice que dijo que guiado por el Espíritu Santo, si no se sujeta a su pastor, entonces mucho menos va a ser guiado por el Espíritu Santo. Imagínense qué enseñanza. Y la palabra misma apoya, la palabra misma dice, tenemos que estar sujetos a nuestro pastor. ¿Cómo vamos a pretender ser guiados por el Espíritu Santo desobedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos guíe o vamos a decir que el Espíritu Santo nos está guiando cuando no consultamos con nuestro pastor? Dice que Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros, para que nosotros podamos acudir a ellos. Siervos de Dios, son siervos de Dios. Y nosotros, si nos sujetamos a la palabra de Dios, nosotros también vamos a sujetarnos a ellos, porque así dice Dios. Y nosotros decimos amén a su palabra, con la ayuda de nuestro Dios. Y así nos enseñaba el maestro. Así, si usted tiene alguna inquietud, no se apure, no tome una resolución por sí mismo, porque sabemos que Satanás, como nos enseñaba, anda alrededor de los hijos de Dios, buscando a quien devorar. Y el mismo maestro nos enseñaba que a veces pasa Satanás por al lado nuestro y nos inyecta. Él tiene sus dardos de fuego y constantemente nos está tirando esos dardos de fuego. A veces entra con un pensamiento. ¿Y para qué es? Si nosotros nos juzgamos,
entra ese pensamiento en nosotros y después poco a poco nos vamos a ir desviando de la palabra de Dios. Y cuando queremos acordarnos vamos a estar en contra hasta de nuestro pastor. Fíjese cómo la palabra nos enseña. Por eso siempre tenemos que acudir a nuestros mayores, porque fueron levantados por Dios, no fueron levantados por hombres, y ellos están para guiarnos. Él mismo constituyó pastor, evangelista, maestro, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que están ahí porque ellos quieren hacerse ver, no es que están allí porque, bueno, anhelaban el lugar ese. Así como Josué dice que servía a Moisés. Moisés, siervo de Jehová, dice. Y Josué, su servidor. Nuestro maestro decía, quizás nunca se le pasó por la cabeza a Josué que iba a ser sucesor de Moisés. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno, entonces después lo levantó a Josué. Por eso ese es el consejo, hermano, de la palabra de Dios. Y así, pregúntele si tiene alguna duda. Vamos a leer como dice en 1 Corintios 10, todos estos ejemplos que pasó el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. ¿Cuántas cosas pasaron por el desierto? 1 Corintios 10. Vamos a leer del verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese cómo el Señor nos habla, con ese amor, con esa ternura, con esa voz de la gracia que nos amonesta. Así el apóstol Pablo dice, para los que han alcanzado los últimos tiempos. Sí, esos somos nosotros. Y por eso volvemos a nuestro pasaje. Acá encontramos a Israel frente al Jordán. Ya habían pasado todo ese desierto. Y dice que el pueblo ya estaba con una nueva generación enfrente del Jordán. Porque muchos se rebelaron contra el siervo de Dios, que era Moisés en el desierto. Como leímos, dice, perecieron. Y acá se encuentra una nueva generación, que nos habla de la nueva creación que está en nosotros. Por eso sabemos que Dios siempre defendió a sus siervos fieles. Dios mismo, su presencia misma, su gloria misma bajaba y se presentaba para defender a Moisés, que como leímos varias veces, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero ahí estaba, cuando se rebelaban contra el siervo que Dios había puesto, dice que el mismo Dios defendía a ellos. Qué lindo como la palabra nos consuela. La misma palabra de Dios nos consuela. Pero acá ellos ya estaban al mando de otro siervo, que fue Josué.
en nuestro capítulo. Vamos a leer capítulo 4 de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestro hijo preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Este fue el mandato de Dios a Josué. Y dice el verso 3: y mandadle diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Sí, estas 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Y dice que tenían que tomar cada uno de la tribu, dice, una piedra, como dice aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Y quiénes son estos que están firmes? Estos que están firmes son los que escuchábamos el viernes la palabra de Dios, son los que tienen pezuña hendida. Escuchamos la palabra de Dios, son aquellos que se alimentan del buen pasto. Así escuchamos en la semana, estos que dependen de Dios. Ellos solo están firmes, los que dependen de Dios, los que se alimentan de la pura palabra de gracia. Estos tienen pezuña hendida y pueden estar firmes en cualquier situación que tengamos que pasar, creyendo la palabra de Dios. Estamos firmes, como le dijo a Pedro, y después de haber acabado todo, dice que tenía que ir y confirmar a sus hermanos. Después de haber acabado todo, también que después de que pasa la lucha, la prueba, la guerra de Efesios capítulo 6, después de haber acabado todo, estar firmes, dice. Es el consejo de la palabra. Esto es lo que están firmes. Están firmes los pies de los sacerdotes. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Para interceder por nuestro hermano, por nuestra hermana, por nuestro pastor. No para criticar. Sí, para eso Dios nos llamó y nos eligió para ser reyes en cualquier circunstancia que pasamos, porque estamos confiando en nuestro Dios. Cuando tomamos de la mano de nuestro Dios cualquier circunstancia, entonces, si estamos creyendo en la palabra de Dios, vamos a estar sobre las circunstancias, así como el águila que está sobre la tormenta, aprende a volar sobre la tormenta, y así nos enseña la palabra a nosotros. Y sacerdote para Dios, para interceder por nuestro hermano, por nuestro pastor, por cada familia, por cada matrimonio y así. Y dice: están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca
de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Sí, verso 6 dice, para que esto sea señal entre vosotros. Otra versión dice, para que esto sea un memorial. Sí. Y cuando vuestro hijo preguntaren a sus padres, mañana, fíjese la delicadeza de nuestro Dios, cómo nos enseña. Sí. Escuchamos también la palabra hace poco. La enseñanza comienza en el hogar. Dios siempre se pone del lado del cabeza de hogar, de la madre, que es cabeza de hogar también. Cuando su esposo se va a trabajar, bueno, queda la madre para enseñar a sus hijos. Sí, siempre en la palabra de Dios encontramos que nuestra responsabilidad como cabeza de hogar es enseñar a nuestro hijo, corregir a nuestro hijo, instruir a nuestro hijo, porque dice que nuestro Padre Celestial nos corrige porque nos ama, porque somos hijos y no seamos bastardos. Y así es la enseñanza para nosotros. Aún hasta nuestros nietos nos da la responsabilidad de enseñar, de corregir, de instruir a nuestro hijo en el camino de Dios, como dice acá el verso 6, para que esto sea un memorial entre vosotros, y cuando vuestro hijo preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pase el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Sí, qué lindo que es, como nuestro Dios nos enseña. Esta es la manera de Dios de instruir, de enseñar a nuestro hijo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra parte, de enseñarle el camino de Dios, la manera de Dios. Verso 7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bueno, estas 12 piedras tenían que levantar como un monumento y esto tenía que ser un memorial. Primero, dice que las piedras tenían que estar del otro lado. Del otro lado estaba Canaán. Sí. Y esto tenía que ser un memorial para los hijos de Israel. El primer lugar en Canaán era Gilgal. Y sabemos que Gilgal nos habla de la carne que fue juzgada en la cruz del Calvario. La carne fue juzgada en la cruz del Calvario. Y las piedras tenían que estar levantadas ahí, como un memorial. Y vamos a leer que también tenían que levantar un monumento en el fondo del río Jordán. El verso 9 lo declara así. Vamos a leer el verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Sí. Entonces el israelita tenía que ir y tenía que llegar al Gilgal, a las orillas del Jordán, y las aguas ya estaban completamente por arriba de la orilla. Pero el israelita tenía que mirar con ojos de fe y sabía que en el fondo del mar estaba ese monumento. Sí, eso representa nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con Cristo. Tenemos la posición arriba del Jordán,
que es nuestra posición en Cristo, los lugares celestiales. Vamos a leer en Efesios 2. Así como el pueblo de Israel entraba en Canaán, el apóstol Pablo, a nosotros, a él se le encargó de hacernos entrar a nosotros. Nuestra posición es en los lugares celestiales, pero es en Cristo. Sí. Vamos a leer en Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el memorial que el pueblo, el israelita, tenía que llegar a ver cuando se acercaba a la orilla del Jordán del lado de Canaán. Y así es para nosotros. Este memorial significa que nosotros fuimos levantados juntamente, dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestra Canaán celestial. Sí, esa es nuestra posición, los lugares celestiales. Como dice en Efesios 1:3, dice, lleno de bendición somos en Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, dice Colosenses. Todo es en Cristo. Pero cuando el israelita miraba en la orilla, no podía ver ese monumento que estaba abajo. Como leímos, que el verso 9 de nuestro pasaje, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Fíjese, la palabra de Dios dice que hasta hoy están esas piedras. Ese monumento que ellos levantaron está hasta hoy. Si la palabra lo dice, nosotros decimos amén. Y el pueblo de Israel no veía, solamente los ojos de la fe. Y para nosotros este memorial, vamos a leer en Romanos 6. Romanos 6 nos enseña nuestra identificación con Cristo. Romanos 6. Vamos a leer del verso 6. Romanos 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, dice, consideraos, esta es nuestra apropiación, esta es nuestra provisión. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Si nos consideramos muertos al pecado juntamente con Cristo, porque eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mató al viejo hombre allí en la cruz. Y dice que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta, la carne, no siente nada. No ve nada, está muerta. Y eso es por la fe también. Nuestra declaración también tiene que ser por fe. Así como el israelita no veía las piedras, ese monumento abajo en el fondo del mar. Pero solamente los ojos de la fe.
Y así también nosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esas son, vivo para Dios, es el monumento que está en Canaán. Vivo para Dios. Y dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Si nosotros somos piedras vivas, Dios nos hizo piedras vivas a nosotros. Y qué lindo como la palabra nos enseña. Hoy cantábamos ese hermoso himno, pensar, pensar. Y nosotros también tenemos que pensar, que meditar en esta provisión, como en Cristo somos enriquecidos. Y que nuestro cuerpo ya tiene que ser gobernado por la nueva creación. Pero para eso tenemos que considerarnos así, muertos al pecado. Y nuestros miembros rendirlos para servir la justicia de Dios. Este es el memorial que nos deja este monumento en el fondo del Jordán. Y muy lindo como dice el estudio, que parece que nosotros vamos al río Jordán y sabemos que allí quedó un monumento. Y dice, he aquí mi lugar, dice el estudio. Es allí donde estaba. Es allí donde Él entró por mí. Allí me libró del viejo hombre. Lo dejó con su vida en el fondo de la muerte. Y dice, vamos a leer el Salmo 69. El Salmo 69. Una declaración profética. Salmo 69, verso 2. Dice la declaración en profecía hablando de nuestro Señor Jesucristo en el fondo del río de la muerte. Dice Salmo 69, verso 2, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Esa es la declaración profética de nuestro Señor Jesucristo, hundido en el pecado. Él se hizo pecado, su vida santa y justa. Él cargó con el pecado de la humanidad. Y dice, su vida en el fondo de la muerte. Dice, las aguas me han sepultado en su persona bendita. Y le oigo como si él desde allí hablara diciendo, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Ha venido abismo de aguas. Sí, la ira de Dios pasando. Y dice el estudio, tu amor por mí te ha hecho descender allí. Tu amor por mí te ha hecho descender allí. En el mercado del pecado, Él experimentó la separación de su Padre Celestial. Y meditamos en la obra de la cruz del Calvario.
que queda como un testigo eterno para nosotros. Salmo 42. Parece que nosotros nos paramos enfrente y escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo allí, cargando con nuestro pecado en la cruz, hundido en cieno profundo, en el barro podrido, en el pecado, en el mercado del pecado. Allí estaba Él siendo el mismo pecado, el Hijo de Dios. Dios dice que le preparó un cuerpo especial para poder soportar el castigo, el juicio de Dios que era para nosotros. Cayó sobre el cuerpo de Jesús. Y dice el Salmo 42, hablando de Él estaba hundido en las profundidades del pecado. Y dice, he de pagar lo que no robé, dice. El Salmo 42, verso 7. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Solo Él experimentó la amargura de la muerte, la separación de Dios, despreciado del cielo y de la tierra. Llegó a considerarse como un gusano, ¿Hasta dónde fue a parar su vida santa y justa por nosotros? Porque ese castigo no pertenecía a nosotros. Cantamos la alabanza, pensad. Tenemos que meditar, tenemos que ver, tenemos que hacer cada día este memorial. Lo que a nuestro Señor Jesucristo le costó, estando Él en el seno del Padre, en la misma gloria, en la misma presencia de Dios. Pero ya dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Isaías 53. Dice que, vamos a leer el 52, el verso 14, Isaías 52, verso 14, dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. El más hermoso de los hombres, dice la Escritura. Dice que por cargar con todo nuestro pecado, con todas nuestras enfermedades en la cruz, dice que su rostro se desfiguró, porque el más hermoso estaba siendo la víctima maldita, cargando con todos los pecados, todas las enfermedades, allí en su cuerpo. Y ahí nosotros meditamos que Él ganó toda victoria para nosotros. Así escuchamos la palabra ayer con los jóvenes en Colosenses 2, 14. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánta provisión ganó el Señor para nosotros? Tenemos que tomar los despojos de la cruz, hermano. No sé cuál sea su problema, su lucha, pero el Señor Jesús ganó todo para nosotros aquí en la cruz del Calvario. Despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál puede ser nuestro problema, hermanos? Nuestro Señor Jesús ganó todo. Solamente por la fe nosotros pisamos los lugares celestiales, porque Cristo ya venció al enemigo. Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y solo a nosotros nos queda pisar por la fe. Eso es lo que ganó para nosotros.
Los lugares celestiales nos pertenecen a nosotros. Él nos plantó ahí. La nueva creación fue plantada allí, como con toda victoria, pero nosotros no hicimos nada. Solamente tenemos que creer la palabra de Dios para apropiarnos de esta victoria tan grande. Hermano, que el Señor bendiga en gran manera su palabra. Amén. Gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, por su palabra. Y vamos a leer, como todos conocemos, en Primera Epístola a los Corintios, capítulo 11. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23. Hoy, desde la primera alabanza, que todo ha sido guiado por el Espíritu Santo. Cada porción de la palabra. Y también desde el primer momento que llegamos, que hemos sentido la presencia del Señor en nuestros corazones. Aleluya. Y ahora estamos recordando, porque vamos a participar de la Cena del Señor, que es un memorial. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y no dice que fue entregado nomás, fue partido. Fue despedazado, literalmente. Ese látigo manejado por manos diestras e inspiradas por Satanás. Todo el daño que hicieron en su cuerpo, que literalmente lo despedazaron. Por eso el Señor les da el pan y le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los artistas lo dibujan al Señor Jesucristo en la cruz, hermoso, que recién escuchamos. De tal manera fue desfigurado su rostro, que no parecía un ser humano. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor. Y se llama apropiadamente cena de comunión. Había comunión verdadera entre Jesús y sus amados discípulos. Ellos algunas cosas no comprendían, pero le amaban profundamente a su Señor. Y Él los amaba a ellos. Por eso se llama cena de comunión. Comunión con Dios, nuestro Padre, comunión con el Señor Jesucristo y comunión los unos con los otros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan, ese pan consagrado de la cena del Señor, bebiere esta copa, también esa copa consagrada, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y no hay un tiempo establecido para la cena del Señor. Mientras la iglesia esté acá en la tierra, va a seguir celebrando este memorial. Porque al mismo tiempo estamos anunciando que Él va a volver. No solo que murió,
sino que resucitó y Él va a volver. Va a volver por los suyos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo se puede participar indignamente, siendo que un hijo de Dios es digno? Sí, el hijo de Dios es digno, pero a veces se comporta de manera no digna. Si se permite pecado en su vida, pecado no confesado. Y por eso es que oramos al Señor antes de participar de la cena del Señor. Si hay algo en nuestra vida que necesitamos arreglar con el Señor, cada uno conocemos. Por eso cuando decimos vamos a orar, y cada uno estamos delante del Señor, Él conoce todo, pero al mismo tiempo quiere escuchar de nuestros labios: Señor, esto me pasa, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come y bebe para sí. Quiere decir, si yo no quiero arreglar con el Señor, si no quiero arreglar lo que está mal en mi vida, que sé que es pecado, que sé que me separa del Señor, que me separa de su comunión, y lo hago así deliberadamente, me estoy atrayendo juicio. Y yo no le estoy diciendo que se va a ir al infierno alguien que no arregla algo con el Señor, no, pero sí se está exponiendo a un juicio. Porque dice: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y acá está hablando de discernir el cuerpo del Señor. Si no discierne el cuerpo del Señor, quiere decir que no está reconociendo que Cristo es uno y que la iglesia es uno, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si tengo pensamientos de división, de dividir el cuerpo de Cristo, bueno, más vale no tengo que comer. O si no, tengo que realmente arrepentirme y pedir perdón al Señor. Y el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y nuevamente, no le estoy diciendo que a raíz de eso se va a ir al infierno. No, pero se está exponiendo a un juicio, muchas veces un juicio terrible, por lo cual hay muchos enfermos físicamente, enfermos espiritualmente y debilitados físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Por participar de este memorial sin arreglar con el Señor. Sin arreglar con el Señor. O a veces, algún creyente que tiene alguna cosa por ahí, que no quiere arreglar con el Señor, viene y hace un simulacro de oración. Un simulacro solamente. El lunes va y sigue con su conducta torcida. Se está exponiendo a este juicio. Todos conocemos, yo no voy a leer ahora, pero tenemos algo muy claro, muy palpable en el capítulo 5 de 1 Corintios, los primeros versículos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cualquier debilidad humana, si confesamos al Señor y pedimos su ayuda, Él nos perdona y podemos participar con gozo
y dignamente. Pero siempre tenemos que recordar, nunca se nos tiene que olvidar que algo de lo cual pedimos perdón al Señor, algo de lo cual nos arrepentimos, y a veces ese arrepentimiento es entre comillas, ese arrepentimiento tiene que producir un cambio. Si yo andaba por ahí faltándole el respeto a mi esposa, no lo tengo que hacer más. Si me gustaba demasiado andar por ahí murmurando y despellejando a los hermanos, perdón por la expresión tan vulgar, no lo tengo que hacer más. Y si no estoy dispuesto a cambiar, mejor no participar. Eso es lo que habla precisamente la palabra del Señor. A veces demasiado nos gusta despellejar a los hermanos, al pastor. ¿Cómo puede ser que sea pastor? Mire cómo anda, mire lo que dice. A los colaboradores, a los que predican, no queda títere con cabeza. El Señor nos guarde. El Señor nos guarde. Si hay una cosa terrible, espantosa, que daña una congregación, que daña una familia, que trae desgracias, es la murmuración malintencionada, el chisme malintencionado. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que quiere decir que muere prematuramente. Si no quiere cambiar, si no quiere arrepentirse, Dios le da una oportunidad, le da otra, y llega el momento que por fin Dios le quita su protección y queda a merced de Satanás, que puede venir y herirlo con una enfermedad maligna o en un accidente morir. Y ninguno queremos eso. Uno queremos eso. Y acá viene nuestra parte, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es nuestro privilegio examinarnos a nosotros mismos. Estamos frente a la palabra del Señor, estamos frente al espejo. Y cada uno conocemos si tenemos algo que arreglar o no. Entonces, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero más siendo juzgado, que si yo no quiero cambiar, si no me quiero arrepentir, obligo a Dios a hacer lo que Él no quiere, que es a juzgar. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y mientras tanto yo voy a mencionar a los hermanos que van a pasar haciendo. Presencia, Padre. Más agradecido, mi Dios, por este privilegio de ser tus hijos y de participar en este memorial, Padre.
que un día nuestro Señor celebró, Padre, con sus discípulos y dijo: haced esto en memoria de mí, Padre. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por ese cuerpo que fue molido, partido, Padre. Oh, mi Dios, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por esas heridas, Padre, que se llagaron, Padre, y fueron para nuestra sanidad, Padre. Oh, mi Dios, que podamos comprender el valor de ese sacrificio en esta tarde, Padre, revelando en nuestros corazones, Padre, por el Espíritu Santo, el valor de su sacrificio, Padre, y sobre todo poder participar dignamente delante de tu presencia, Padre, con tu ayuda, mi Dios, una limpia conciencia, un corazón libre, Padre, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud, sentimiento, Padre. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos celebrar fiesta solemne, Padre. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, Padre amado, en el nombre de Jesucristo te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Padre, por este grande privilegio que tenemos de poder participar de este memorial, Padre. Gracias, mi Dios, te damos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, Padre. El precio de la redención fue pagado en la cruz del Calvario, gota a gota. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado, mi Dios, y te agradecemos y hoy lo recordamos y nos gozamos, Padre, porque no había para nosotros los medios para pagar, pero Jesucristo dejó la cuenta saldada. Gracias, Padre. Bendice esta copa que vamos a participar, que si Dios podamos participar con gozo. Y entre los corintios había muchos debilitados y enfermos, Padre, y que esta tarde al participar en plena comunión de este memorial, Padre, seamos fortalecidos y unidos en esta congregación, en comunión, en fuerza, en gozo, en vigor espiritual, Padre amado, porque por medio de este sacrificio el Señor Jesucristo destruyó al enemigo y todas sus huestes espirituales de maldad, y proclamamos la victoria, Padre. Al participar de este sacrificio recordamos esa victoria completa y abundante, Padre. Gracias, mi Dios, te damos. Bendice nuestras vidas y nuestros corazones para participar con libertad, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.